7:27 de la noche y estamos en el lugar de la noticia, la gobernación de Santander, donde hace pocos minutos hubo noticia también por parte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ha dicho que a partir de la medianoche empieza a regir entonces el estado de conmoción interior. 3 puntos importantes que ha dicho el ministro. El primero, interceptación de comunicaciones. El segundo, sustitución de cultivos. Todos estos programas enfocados en el Catatumbo y, cómo no, la transformación del territorio en esta región del país. El ELN es una organización insurgente fundada en 1964 por Fabio Vázquez Castaño bajo los principios del foquismo, una tendencia descentralizada que con el triunfo de la Revolución Cubana creció con fuerza al interior de las organizaciones político-militares de la izquierda latinoamericana. En su momento, el ELN acogió a importantes cuadros de la teología de la liberación, como el cura socialista Camilo Torres, asesinado en su primer combate en 1966. Tras 60 años de lucha armada, el ELN muestra importantes signos de desgaste político que ponen de manifiesto intereses más poderosos que la liberación nacional, como lo son el control de rutas estratégicas, en este caso la zona fronteriza con Venezuela en el Catatumbo, un territorio que cuenta con más de 52.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas. La firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016, condujo a una competencia territorial inusitada entre los remanentes armados de dicha organización, las estructuras paramilitares asociadas al Clan del Golfo y el ELN. Lo complejo es que estas tres estructuras mantienen abiertas mesas de conversación con el gobierno que preside Gustavo Petro. El 21 de noviembre de 2022, a pocos meses del comienzo de su mandato, se inició la primera fase de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno de la Paz Total en Caracas, Venezuela. Desde entonces se han firmado 2 ceses al fuego. En términos de agenda, la mesa de negociación ha discutido ampliamente las garantías jurídicas, económicas y políticas del posible desarme, el modelo económico y el proyecto nacional. Las discusiones han sido arduas, más cuando el ELN pretende exigir al gobierno en las mesas de paz lo que no ha podido construir en 60 años de combates. Más allá de las pericias del diálogo, la actitud ofensiva del ELN ha generado un terrible desgaste en la legitimidad del proceso. Pese a haberse comprometido con poner fin a las retenciones económicas, concepto usado por la guerrilla para referirse a los secuestros extorsivos, en mayo del año pasado el ELN decidió unilateralmente retomar esta práctica. En septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el proceso de paz luego de un ataque con explosivos que dejó 26 heridos y 2 soldados muertos en el departamento de Arauca. Las operaciones militares del ELN en el Catatumbo, desatadas desde el miércoles 15 de enero, dejan un saldo de 60 personas asesinadas y 450 familias desplazadas, según la Defensoría del Pueblo. Frente a la situación, en un comunicado publicado este domingo, el ELN aseguró, con un tono justificatorio, sin ninguna prueba y menor tacto político, que el objetivo de nuestras acciones son el grupo armado del Frente 33 de las ex-FARC, sus milicias armadas y su estructura económica. Por tanto, los llamados firmantes de paz que han sido dados de baja en las operaciones realizadas no eran civiles, sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33. Mientras el ELN continúa su estrategia de competencia territorial por los pasillos de coca, los firmantes de paz piden al gobierno adelantar inmediatamente los protocolos necesarios para evacuar el territorio y encontrar un lugar en donde puedan continuar su proceso de reincorporación sin la amenaza de muerte que pesa contra sus vidas. Este lunes, el presidente colombiano ratificó la suspensión de los diálogos de paz y subrayó que la guerrilla del ELN está en un proceso de transición hacia una organización de carácter paramilitar y narcotraficante. Cito: lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares cuando, dirigidos por el líder paramilitar Salvatore Mancuso, llegaron a la zona. Masacre de campesinos civiles en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad. Acaba la cita. Además, el comunicado abre la puerta a una respuesta armada organizada desde el Ejecutivo. Al pueblo, mucha organización y firmeza. Las armas de la nación están a su lado, sentenció el mandatario en sus redes sociales.
Esta es parte de una radiografía extensa y muy precisa de Diana Carolina Alfonso, periodista colombiana para Diario Red, sobre la situación en Catatumbo. ¿Qué está pasando y sobre todo qué escenario se abre ahora con una respuesta contundente como la que ha tenido el presidente Petro? Hoy lo analizamos a fondo en La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Víctor, ¿qué nos traes? Pues hoy intentaremos respondernos a esta pregunta que titula el programa, ¿qué está pasando en Catatumbo?, las últimas cifras de la crisis humanitaria que ha provocado y también por qué es un objetivo prioritario del ELN esa región. Muy importante ese dato, voy contigo. Sasi, ¿qué nos traes tú? Vamos con una sorpresiva cobertura mediática de lo que está pasando en Catatumbo y a quien culpan les va a sorprender más bien poco. Vale, poco nos sorprenderá como nos tienen habituados algunos medios de comunicación. Hoy contaremos además en la mesa de análisis Comanche con Diana Carolina Alfonso, historiadora, y Mauricio Jaramillo, nuestro corresponsal en Colombia. Arrancamos. La base de datos. Adelante, Víctor. Buenas tardes, Laura. El pasado miércoles 5 de enero se desataron en la región colombiana del Catatumbo una serie de operaciones militares por parte de la organización insurgente ELN, Ejército de Liberación Nacional, y la ofensiva del ELN ha supuesto una nueva fase de recrudecimiento del conflicto armado con el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las extintas FARC, provocando una grave crisis humanitaria en la región que ha dejado al menos 80 personas asesinadas y una cifra de desplazamientos forzados que se eleva por encima de las 30.000. El jueves 16 de enero se vivió la jornada más violenta en el Catatumbo con el asesinato de 4 firmantes de paz de las extintas FARC, quienes estaban desarrollando tareas vinculantes a la dejación de armas en el espacio territorial de capacitación y reincorporación del norte de Santander, que son centros poblacionales para exmilitantes de las FARC como resultado de los acuerdos de paz. Un último reporte publicado por la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria del Catatumbo en la red social X señala la identificación de 36.139 personas desplazadas, según la información entregada por el Comité Territorial de Norte de Santander. Ante la necesidad abrumadora, la asistencia humanitaria ha comenzado a llegar a zonas afectadas. En Ocaña se han distribuido 25 toneladas de ayuda, mientras que en Tibú llegó 1 tonelada por vía aérea. Entre los grupos más vulnerables de los que informa la Defensoría del Pueblo se encuentran comunidades indígenas como Yucpa, de la que se han reportado 631 personas desplazadas, y niños y niñas y adolescentes de los que se estima que entre 1.500 y 1.800 están directamente afectados por la crisis humanitaria en Cúcuta, 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú. A pesar de que la ayuda humanitaria ya está llegando a los puntos críticos, hay problemas severos como falta de alimentos, de provisiones de higiene y también falta de colchones. Según las últimas cifras actualizadas por la Defensoría del Pueblo, al menos 6 firmantes han sido asesinados, 7 siguen desaparecidos y 102 han sido desplazados tras la ofensiva militar del ELN. En Ocaña, los y las firmantes han solicitado refugio por su situación de alto riesgo. Además, como narra la historiadora Diana Carolina Alfonso en Diario Red, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos reveló la retención ilegal de Eduardo y Willington Ortiz, 2 jóvenes hijos de una firmante de paz, quienes fueron sacados de manera violenta de sus casas y fuertemente golpeados por parte de los integrantes del ELN. Además, organizaciones del Pacto Histórico han denunciado el asesinato de Carmelo Guerrero y la desaparición de Wilmer y Deimer Tellez, 3 militantes del partido de izquierda Unión Patriótica. La persecución y violencia dirigida contra los firmantes de paz y sus familias muestran la especial vulnerabilidad y riesgo a la que está sometida este grupo. El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Oti Patiño, publicó una carta de 7 páginas dirigidas al ELN tras los ataques en el Catatumbo, acusando a los comandantes Antonio García y Pablo Beltrán de dictaminar como objetivos militares al principal asesor y jefe de la Delegación de Paz del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez. Estos datos dan muestras de que el ELN hay una clara orden de aniquilación de los firmantes de paz que no están alineados con los intereses de la organización. Ante altos riesgos, los firmantes de paz han solicitado al gobierno colombiano que adelante los protocolos de evacuación del territorio y resituarles en un lugar seguro, sin las amenazas de muerte que ahora sufren, para continuar así su proceso de reincorporación. Por su parte, y frente a esta situación, el ELN publicó un comunicado en el que trataba de justificarse sin pruebas fehacientes, señalando que el objetivo de sus acciones eran el grupo armado del Frente 33 de las extintas FARC, sus milicias armadas y su estructura económica. Por tanto, los llamados firmantes de paz, que han sido
sido dados de baja de las operaciones realizadas no eran civiles, sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33. Ante las justificaciones por parte del ELN de los asesinatos, retenciones ilegales y desplazamientos forzados que provocaron, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó la suspensión de los diálogos de paz, subrayando que lo cometido por el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Y en un comunicado posterior, Petro señaló que el ELN está mostrando un tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. El presidente colombiano subrayó que lo cometido en el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares con masacres de civiles que constituyen crímenes de guerra, que a su vez son crímenes contra la humanidad. Petro, además, abrió la puerta a una respuesta armada organizada por el gobierno dejando la siguiente frase: al pueblo, mucha organización y firmeza, las armas de la nación están a su lado. Además, ante la grave situación en el Catatumbo, el presidente colombiano declaró dos estados de excepción: el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Históricamente, la región del Catatumbo es una de las zonas más vulnerables a la violencia y a los conflictos armados. Pero, ¿qué tiene el Catatumbo que le hace ser uno de los objetivos centrales del ELN en Colombia? Pues la zona fronteriza con Venezuela en el Catatumbo es una ruta estratégica de la que el ELN quiere hacerse con el control. En el contexto de la industria mundial de la cocaína, el territorio cuenta con más de 52.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, como hemos dicho anteriormente, y además un factor trascendental es la explotación de recursos naturales como el carbón y el petróleo en la zona. Su estatus como frontera entre Colombia y Venezuela hace que el Catatumbo sea un catalizador del comercio transnacional y, por consecuencia, un territorio clave para la construcción de emporios criminales. Todos estos factores llevaron al Comando Central del ELN a considerarla un área estratégica en la que arraigarse y comenzaron en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Sin embargo, no fueron los únicos que hicieron esos planteamientos. El Frente 33, disidencia de las extintas FARC, comenzó a aflorar en los municipios aledaños a Cúcuta con el mismo objetivo que el ELN, obtener la hegemonía del paso fronterizo. Con el fin de lograrlo, el Frente 33 irrumpió en el plano nacional con el atentado contra el expresidente Iván Duque, tras el cual su columna armada se integró en el Estado Mayor Central, conformado por frentes disidentes de las FARC, y después, con la irrupción del EMC en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, llevó a un recrudecimiento del conflicto territorial entre las estructuras paramilitares asociadas al Clan del Golfo, el ELN, y las mencionadas disidencias de las extintas FARC. No obstante, con la llegada de Gustavo Petro al poder y su paz total, todo parecía cambiar. Desde ese momento, las estructuras que hemos mencionado mantienen mesas abiertas de conversación con el gobierno. Así es, primero la paz, dijo Gustavo Petro en su discurso de la victoria. Horas después, tanto el ELN como las disidencias de las FARC mostraron su disposición de avanzar en una nueva negociación con el Estado. Con esta perspectiva de paz y el planteamiento de las negociaciones se produjo el derrumbe de los principales actores armados en un tumulto de disputas internas. Una de las consecuencias fue la implosión de la Segunda Marquetalia, uno de los grandes grupos de las disidencias de las FARC que implosionó el pasado mes de diciembre y cuyo vacío están intentando llenar tanto el ELN como el EMC para asegurar su propia supervivencia. Sin embargo, si nos centramos en el ELN, la situación es más compleja porque los casos de violencia perpetrados en sus movimientos geoestratégicos han llevado hasta la extenuación al proceso de paz, forzando al gobierno a suspender el proceso. Efectivamente, el 21 de noviembre de 2022 comenzó la primera fase de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno de la Paz Total en Caracas, Venezuela. Desde esta fecha se firmaron 2 altos el fuego bilaterales pactados entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. El primero entró en vigor el 3 de agosto de 2023 por 180 días, que luego serían prorrogados por otros 180. En la mesa de negociación se discutieron las garantías jurídicas, económicas, políticas para un futurible desarme. Y se produjeron avances. Desde el ELN anunciaron que suspendían los secuestros con fines económicos, un compromiso que el pasado mes de mayo rompieron al retomar de forma unilateral estas prácticas. En este contexto, la actitud ofensiva y violenta del ELN ha generado un profundo desgaste en el proceso de paz, llevándolo hasta el extremo. En septiembre de 2024, Gustavo Petro anunciaba la suspensión del proceso de paz después del atentado con explosivos perpetrados por el ELN en una base militar en Arauca, en el que fueron asesinados 2 militares. Para el presidente, esa acción suponía un cierre del proceso de paz con sangre. Un hecho dramático, repetido en nuestros últimos años, una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata 2 dentro de los datos que tengo, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente
como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez. Así, el presidente Gustavo Petro dijo que lejos queda ya el espíritu del ELN, del espíritu del sacerdote socialista Camilo Torres y su teología de la liberación surgida tras el triunfo de la Revolución Cubana. Después de 60 años de lucha armada, ahora el ELN demuestra que sus intereses están muy alejados de esa idea de liberación nacional en su génesis, mermando su presencia en la agenda social y política. Como hemos visto, ahora el ELN focaliza todos sus esfuerzos en librar disputas territoriales con otros grupos armados y con una relación muy mermada con el movimiento social tras los reiterados crímenes contra la población civil. No obstante, y como escribía Mauricio Jaramillo, que luego estará con nosotros, no hay que dejar que la paz se desvalorice de cara a la ciudadanía colombiana, recogiendo ese impulso social que clama por desterrar la violencia de la lucha política como parte de los avances y cuyo proceso implica también derrotar la maquinaria de guerra estatal y paramilitar que expresan el uribismo y otros sectores de las clases dominantes de las que ahora nos hablarás así. Gracias, Víctor. Yo ya he pasado toda esa violencia en el Catatumbo, la Gabarra, el Tarra. Yo también salí desplazada por el Tarra. Y yo no quiero más eso. No quiero que ya dejen esa guerra. No, pues de todas maneras muy tremendo y berraca la vaina porque eso está muy bravo por allá y nos tocó salirnos de por allá y dejar todo botado, las tierritas y todo. Especialmente al ELN, a los dos grupos, pero especialmente al ELN, suspender de inmediato esta violación sostenida y sistemática al derecho internacional humanitario, respetar a la población civil y dejar salir a las personas que quieren hacerlo. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Porque no se entiende la imposición del neoliberalismo en el mundo y sobre todo en el sur global y Latinoamérica sin entender las operaciones de terrorismo corporativo bajo la bandera del anticomunismo, pues tampoco se entiende el paramilitarismo colombiano sin entender el periodismo paramilitar. Porque si ellos hablan de parapolítica, nosotros también hablamos de paraperiodismo. Desde antes del nacimiento oficial del paramilitarismo colombiano, la prensa ha fungido la labor de cimentar el terreno mediático para la creación de un relato que justifique el paramilitarismo como necesario. Desde el asesinato del líder del Partido Liberal, Eliezer Gaitán, en 1948, sabemos, en la operación Pantomima de la CIA, como lo confesó el propio agente John Maple Spirito, cuando medios como El Tiempo o El Espectador no fueron para dedicar una edición a un asesinato que marcaría al país de por vida. O que, tal y como el diario El Colombiano, que sí habló de los hechos, pero decidió culpar premeditadamente a la Unión Soviética por el asesinato. Pues mediante operaciones mediáticas de este estilo es que se está cubriendo la crisis actual en la región del Catatumbo, pretendiendo borrar de la memoria a quienes han sido los verdaderos actores de la mayor violencia de la zona y culpando a un sospechoso habitual, que más bien ha sido el pueblo hermano víctima de estos crímenes. Ya le sonará de mucho, empieza con B y termina con Nezuela. Porque todos los caminos llevan a Roma, dicen. Por eso es que no se puede desengranar el relato mediático en torno a los enfrentamientos actuales en Catatumbo, que tienen como personaje envolvente al paramilitarismo, aunque este sea invisibilizado de la cobertura, sin voltear a ver quién se pretende responsabilizar en su totalidad por la crisis humanitaria. ¿Por qué no? El ente bolivariano. Como si Estados Unidos ahora quisiera borrar su manufactura de las dictaduras militares latinoamericanas de la memoria colectiva y crear un relato en el que, en realidad, Honduras estuvo detrás del golpe de Estado en Brasil, Guatemala detrás del de Argentina, Paraguay en el de El Salvador y así sucesivamente. Una operación de construcción de relato para dividir a la patria grande. Crucial en este momento de interregno, de un imperialismo estadounidense al alza, mismo que saben solo se puede combatir con una unidad latinoamericana y por ende, ahora mismo prevenirla es el máximo cometido. Vamos a ver cómo se despliega este sicariato mediático a costa de las víctimas del Catatumbo ahora mismo. Porque no sería un titulares al banquillo sin una apertura de telón de El País, este 20 de enero titulando así:
¿Ataca el ELN o ataca Venezuela? Y sigue diciendo El País, esta falsa guerrilla popular está concretando la amenaza de su querido Maduro y busca secar a Gustavo Petro. Ante una situación así, Colombia debe ser una sola y al unísono decir no más Maduro y no más ELN. Uno diría, ¿dónde están las pruebas de que el presidente Maduro está detrás del ELN? No se preocupen porque el periodista Juan Pablo Calvás lo responde. Quien terminó de unir los puntos es un experto en el conflicto colombiano y además jefe negociador del gobierno en el diálogo con las disidencias de FARC, Camilo González Pozo. Pues en un vídeo que circuló el día en que comenzó la repugnante ofensiva del ELN, insinuó que estas agresiones de la disque guerrilla popular tienen carácter geopolítico. No hay que ser adivino para entender el mensaje. Pues igual sí hay que ser adivino, para que todo lo relacionado con la geopolítica tenga que ver con Maduro. Ahora, para aquellos de nosotros que carecemos de esos dotes psíquicos golpistas, podemos hablar del verdadero carácter geopolítico de los enfrentamientos de Catatumbo, también llamada la Zona del Trueno, una ruta estratégica por su frontera con Venezuela, como ya explicamos, volviéndolo el foco de la disputa por el control de este territorio, porque además en el Catatumbo se encuentran miles y miles de hectáreas de cultivos de coca que desearían fácilmente exportar hacia Venezuela. Por lo que la disputa por el control de esta región no es nada nuevo. Ya en 1999, el grupo paramilitar más poderoso de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, crean el bloque de Catatumbo para controlar la producción de coca con el apoyo de las élites, servidores públicos y militares. Todo esto mediante una toma militar del área, enfrentándose al Frente 33 de las FARC y al Frente Armado Cauca del Ejército de Liberación Nacional. Y el objetivo era, según el propio excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, quitarles el poder a las guerrillas en esta región. Así lo dijo en el Tribunal Superior de Justicia y Paz, una iniciativa del expresidente Álvaro Uribe para rebajar las penas a los paramilitares. Imprescindible resaltar que la existencia de la guerrilla se representó en la causa para ingresar al Catatumbo. Se trataba de quitar el poder que aquella tenía sobre esta región del país. Acaba la cita. Ya lo decía también el periodista Gustavo Duncan sobre las AUC. A cambio de la expulsión de la guerrilla y el control de la población en la periferia social, el Estado les permite regular el narcotráfico en sus territorios y convertirse en fuerza hegemónica en las áreas bajo su dominio. Catatumbo siendo una de las regiones en donde los paramilitares se volvieron estados paralelos, con su propio monopolio de la violencia. Así es que, aunque lo invisibilicen de la prensa actual, hablando de la región de Catatumbo, históricamente, el actor más violento del conflicto ha sido los paramilitares de las AUC, saldándose con 115 masacres y 12.427 asesinatos, con 375 desapariciones forzadas, además de violaciones, torturas y desplazamientos forzosos, solo en los 5 años de su bloque sobre la zona. Mismos 5 años de bloqueo que existieron entre 1999 y 2004. Parafraseando a nuestro amigo de El País, pero esta vez con una alusión acertada, no hace falta ser adivinos para saber que estos años son precisamente los de la presidencia de Andrés Pastrana y el principio de la de Álvaro Uribe, quien hoy será merecidamente uno de nuestros mayores protagonistas. Muchos difieren sobre el inicio exacto del paramilitarismo colombiano, algunos apuntando a los años 50 o incluso mucho antes, al periodo del Bogotazo, tras el asesinato de Eliezer Gaitán, del que, por cierto, Sassy y Víctor hablan más a fondo en el programa de Base Comanche sobre los BRICS. Por lo que ahora remontémonos más bien al fortalecimiento de estos grupos criminales como red a principio de los 60. Pues es en 1962, cuando una misión estadounidense dirigida por el general William Yarborough llega a Colombia para ordenar la organización de grupos mixtos de civiles y militares para eliminar a los simpatizantes del comunismo. El imperio yanqui, el germen del paramilitarismo. ¿Quién lo adivinaría? Pero no solo, también sus multinacionales, la más flagrante, Chiquitita Brands, antes conocida como United Fruit Company, una empresa militarizada que para esas fechas ya había conducido el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, la primera de muchas de sus operaciones en América Latina. Una compañía que fue juzgada apenas el año pasado en Estados Unidos por haber financiado a las AUC, otra vez en los gobiernos de Pastrana y Uribe, entre 1997 y 2004, pagándoles $1,7 millones a las AUC. Una operación conjunta que se saldó con más de 11.000 asesinatos.
Ese mismo Pastrana, que montado en el atril del lobby golpista Foro América Libre, ahora dice que la movilización del ELN al Catatumbo tiene todos los vistos de ser una invasión desde Venezuela, como lo publicita este titular de Infobae. Que, por cierto, un mensaje para Infobae. No pretendo hacer cátedra ni sobre ortografía ni sobre historia de Colombia, pero me parece que es Pastrana con S. Digo, que hasta para hacer una cloaca es sugerible revisar dedazos antes de picar en publicar. No sé qué habrá hecho Pastrana, pero por refrescar un poco la memoria sobre Pastrana, fue el presidente que perpetró una de las peores masacres el 12 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, Araiza, frontera con Venezuela que tanto les gusta mencionar, ejecutada por miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y contratistas militares privados estadounidenses. Granadas, bombas de fragmentación en dispositivos clúster y disparos con ametralladoras desde aeronaves a la gente aterrorizada que corría para desplazarse. Una masacre por la que 3 tripulantes de una de las aeronaves fueron condenados en el Tribunal Supremo de Bogotá en 2011. Un pequeño hito de la justicia colombiana que no pasó sin la reacción de Álvaro Uribe, que dijo: a mí me dolió mucho la condena a unos integrantes de la Fuerza Aérea por un bombardeo en Santo Domingo, Arauca, anterior a mi gobierno. Creo que se les condenó injustamente. Así es, duele ver a criminales de guerra condenados como criminales de guerra. Igual esta es una introducción perfecta al personaje. Bajo su doctrina de seguridad democrática, Uribe además es quien reconfigura al paramilitarismo y lo fortalece aún más. Aunque se unge de la desmovilización de los paramilitares bajo su gobierno, negando sus vínculos, no me escuchen a mí, escuchen a Yair Klein, un mercenario israelí de las AUC y cofundador del bloque Catatumbo, que tiene muchas palabras que decir sobre Uribe y el paramilitarismo. ¿Puede usted afirmar que al mismo tiempo que no conoce al expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero que sabe que él participó en la financiación de sus actividades en Colombia? Él no me pagó a mí. Yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí. Henry, el jefe de la organización Ertegan, me dijo que hasta ahora 3 personas ya habían pagado, entre ellos el senador. En Colombia nadie tenía interés en escuchar la verdad. No les valía la pena. Empezando por Uribe, cuando era presidente. Él sabía que yo había estado ahí. Él sabía por qué había estado ahí. Él sabía lo que estaba haciendo. Estuve 3 veces, 3 semanas. ¿Por qué él se cayó? Bueno, si quieren saber más sobre la injerencia israelí en América Latina, tenemos todo un programa de Base Comanche sobre esto. Pero ahí no para con Uribe. Él también fue el famoso perpetrador de los falsos positivos, cuando las fuerzas militares ejercieron de 6.000 a 10.000 ejecuciones extrajudiciales, disfrazando a los cadáveres civiles de guerrilleros para hacer la pantomima de combate a la guerrilla. Pero claro, Uribe tenía espíritu empresarial, así que para seguir con la mentira de la desmovilización crea una fachada legal de empresas como las de Palma Aceitera para contratar paramilitares como parte de una red de informantes. Un nuevo paramilitarismo, con aparente legalidad y bajo cooperación secreta del Estado. Y resulta que esto tampoco lo digo yo, lo dijo el propio ex líder de la SAUC, otra vez Salvatore Mancuso, declarando que Uribe fue coautor de una estrategia nacional que permitió a los escuadrones de la muerte filtrar las instituciones del Estado entre los años 90 y 2000 para tercerizar funciones de seguridad. Y tenía que hacer algo con tanto paramilitar legal, ¿no? Bueno, ya tenía experiencia en masacres de cuando fue gobernador en Antioquia. Así que ya como presidente, entre muchas otras, ejerce la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. La mayor acción militar urbana en la historia del conflicto armado. Justificada, cito, contra la guerrilla, las autodefensas ilegales y el vandalismo común. Aunque quizás lo más flagrante de esta masacre es que casi 1.000 personas fueron lanzadas a una escombrera, donde se depositan materiales de construcción en demolición a cielo abierto. Nos tomaría décadas denunciar todos los crímenes de Uribe, pero por si les seguía quedando dudas sobre el compromiso de los yanquis con la seguridad democrática, es Uribe también quien firma un acuerdo con los Estados Unidos un año después de esta masacre, dándole inmunidad a las tropas norteamericanas para que actúen en Colombia libremente sin que sus crímenes de lesa humanidad sean investigados. Volviendo al país, un bastión de dominación estadounidense en América Latina, asegurando el despojo de Colombia, pero también sus intentos de ataque a Venezuela, para lo que Catatumbo es clave. Con esto volvemos al día de hoy. Infobae. Masacres del ELN en el Catatumbo habrían sido ordenadas por la dictadura venezolana, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.
Pues ya vemos que la narrativa masificada es esa. ¿Quién se acuerda del paramilitarismo de Uribe? Nadie. La culpa es de Maduro. ¿Y a quién le debemos creer? A Álvaro Uribe. Pues vamos a ver lo que sí ha tenido que ver Álvaro Uribe con Venezuela. Vamos a 2004, durante la presidencia del propio Uribe, a la operación conocida como Dactari, cuando paramilitares colombianos disfrazados con uniformes e insignias del ejército bolivariano cruzan la frontera hacia Venezuela para intentar ejercer un golpe de Estado al gobierno de Hugo Chávez. Información del PSUV. No exactamente. Información revelada el año pasado por el ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, quien señala que las autodefensas le propusieron participar en este golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez. Para esa época, eso fue cierto, dijo en una entrevista con el Sistema de Radio y Televisión Pública de Colombia. El plan era el siguiente: bombardear la conferencia de Chávez, aló presidente, y mientras tanto invadir el Palacio de Miraflores. Pero fallan. 153 paramilitares colombianos son capturados en la finca Dactari, en el Altillo del estado Miranda, donde planeaban el operativo. Pero no fue la única operación paramilitar contra Venezuela. Luego vino otro intento de golpe, comandado también por el uribismo, en este caso el presidente Iván Duque. La Operación Gedeón. Un operativo conjunto entre Estados Unidos, contratistas privados y el paramilitarismo, para intentar ejercer un golpe de Estado en Venezuela en 2020, en plena pandemia. Un plan gestado en Bogotá, según lo confirma la propia Fiscalía colombiana. Participando Jordan Goudreau, un ex boina verde estadounidense y dueño de la corporación Silvercorp, una empresa de seguridad privada con sede en Florida, con operaciones previas en 50 países, conocidos también por llevarle la seguridad a Donald Trump en sus mítines. Y quien en este caso fue un contratista de Juan Guaidó, como lo revela el contrato de 41 páginas publicado nada menos que por el Washington Post, en donde dice claramente: Juan Guaidó, Commander-in-Chief. El trato: de triunfar en la operación, la corporación Silvercorp recibiría $212 millones. Un contrato, además, firmado por el responsable del Comité de Estrategia de la campaña de Juan Guaidó, JJ Rendón, un consultor político venezolano de ultraderecha. Para el operativo también llegaron 2 exsoldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses mediante la Colombia de Duque, quien dice no haber sabido nada de la operación. Pero yo me pregunto, si el diario AP, por ejemplo, ya sabía sobre esta operación paramilitar dirigida desde Colombia, como así lo dice en la pieza, 2 días antes de que fuera llevada a cabo, así lo dice esta pieza del 1 de mayo de 2020, ¿cómo es que no lo sabía Iván Duque? Claro, como no le salieron sus operaciones de 2004 y 2020, es ahora que Uribe y Duque piden abiertamente una invasión militar en Venezuela. Volvamos a Catatumbo. ¿Qué es lo que piezas como todas las que hemos visto, más esta de la BBC, no están diciendo? O mejor dicho, ¿cuál es la realidad que contradice directamente esta narrativa? Bueno, por ejemplo, que fue precisamente Venezuela quien está acogiendo a las víctimas del conflicto hasta hace 2 días 1.000 refugiados como parte de su respuesta humanitaria, algo que no es nada nuevo para Venezuela. Ya habíamos visto este tipo de operaciones de acogida tan solo en 2017, cuando 200 refugiados fueron recibidos en el país bolivariano de Colombia. Ahora, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela declaró: ocurre este hecho en una región con un elevado nivel de abandono. ¿Qué puede hacer Venezuela? ¿Darle la espalda? Nunca hemos hecho eso y en revolución menos. Inmediatamente nuestro hermano presidente Nicolás Maduro dio la orden de la atención inmediata de los desplazados. Esto mediante la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que ordenó el despliegue de la Fuerza Armada, habilitando hospitales, refugios y centros de atención en la frontera. Y por si a alguien le sigue sin quedar claro el papel del paramilitarismo en esta crisis, cabe también recordar que el ELN y el Frente 33 de las FARC, mismos que ahora protagonizan los enfrentamientos, habían existido bajo un plan de coexistencia para contener la expansión del Clan del Golfo, un grupo paramilitar muy activo en la Colombia actual y mismo que Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, advirtió de que su presencia agravaría la situación del Catatumbo.
Sin más, queda la pregunta: ¿qué intereses parecen estar detrás de la operación mediática para incentivar un conflicto entre el presidente Petro y el presidente Maduro, obviando quienes verdaderamente están detrás de este conflicto? Porque sorpresa para nadie es que las fuerzas uribistas y del imperialismo estadounidense son las mismas a las que les interesa tanto derrotar a Gustavo Petro como a Nicolás Maduro, cuanta gente muera de por medio. Y el primer paso para dejarlos ganar es comprar su narrativa de división. Muchas gracias, Asi. Gracias. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Diana Carolina Alfonso, historiadora, y con Mauricio Jaramillo, corresponsal en Colombia. Arrancamos. Diana, Mauricio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras en la base Comanche. Voy a empezar con una pregunta para ambos. Empiezo por Diana. ¿Qué tan cerca estamos en este momento en específico de una escalada de conflicto a partir de lo que está ocurriendo en Catatumbo? ¿De qué depende? De las organizaciones y de la sociedad civil. De ello depende cualquier acción articulada desde el Estado colombiano. Así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y ha afirmado la proposición de paz que tiene que primar en este momento, que es una proposición que viene, por ejemplo, de las asociaciones campesinas de Catatumbo, ASCAMCAT, la más importante de ellos, y la voluntad también de las organizaciones armadas en este momento de recapitular y repensar las acciones de expansión o en todo caso de disputa territorial. Esta semana, particularmente, ASCAMCAT, la Asociación Campesina del Catatumbo, y quienes son responsables de los diálogos de paz, tanto a nivel nacional como en el extranjero, ha ratificado que la apuesta en este momento tiene que ser, sí, la retoma del territorio, pero no puede ser una retoma del territorio bajo la rúbrica del uribismo, ¿no? Que implicaba, como bien ustedes lo han dicho, tierra arrasada. Incluso los congresistas del Pacto Histórico, que hacen parte de los procesos de paz, han llamado al respeto a los derechos humanos. Es decir, se está pensando en una estrategia de retoma militar, sí, con las fuerzas del Estado colombiano, pero bajo un esquema de resolidarización, de garantías y de construcción de términos de paz otra vez para el Catatumbo y cuantas veces sea necesario. Mauricio, en el mismo sentido, también un poco en la línea de lo que nos comentaba Diana, es qué tan cerca estamos en este momento de una escalada de conflicto, pero a partir de Catatumbo hacia más en general. Con las buenas tardes, Laura, un saludo para ti, también para Diana y para el resto de gente de la mesa. El riesgo de escalada está ahí, está vigente. Hay que recordarle a la gente que hasta ahora nos ve que el gobierno puso en marcha un esquema de diálogo social tal vez excesivamente ambicioso, que contempla la negociación con más de 10 grupos armados, y obviamente pues ha sido muy difícil. Y ha sido muy difícil, Laura, por un problema cultural, de cultura política, y es que la gente en Colombia asimila el control territorial a la presencia de la fuerza pública. Lo que le están pidiendo al gobierno, especialmente a los sectores de la derecha y buena parte de los medios de comunicación, es que para contrarrestar esta violencia del ELN haya más presencia militar. Lo que está pidiendo la gente de la derecha y de las grandes capitales económicas es que esto se solucione a punta de presencia militar. Lo que han dicho las organizaciones sociales, lo que ha dicho la gente del Catatumbo, esta semana de hecho nosotros en Señal Colombia hemos hablado con varios líderes sociales y todos apuntan a lo mismo. Hay correcciones que hacer en el proceso de paz, por supuesto. Hay que trabajar ya en el llamado desescalamiento o en la mal llamada humanización del conflicto con el ELN, pero dos cosas. Primero, no se puede abandonar el esquema de paz total, y en segundo lugar, no hay nada más riesgoso que la salida militar. Y lo que estamos viendo, y por eso creo que desafortunadamente va a haber un escalamiento, es que las voces que piden una salida militar cada vez aumentan más. Hay que recordar además que este año es preelectoral, vamos a tener elecciones en el 2026 y ya vemos a la derecha pescando en río revuelto, metiendo incluso, ustedes lo decían ahorita hace un rato, metiendo a Venezuela. Aquí hay un sector de la derecha, no toda, pero un sector representativo,
que ve en una guerra con Venezuela la mejor oportunidad para catapultarse a las elecciones de 2026, que fue un poco una de las cosas que le quedó incompleta a Uribe cuando fue presidente. Recordad, nosotros bombardeamos Ecuador e hicimos hasta lo imposible por irnos a una guerra con Venezuela, que es básicamente lo que están pidiendo algunos sectores. Entonces la situación es muy crítica y desafortunadamente pues las narrativas de los medios de comunicación no contribuyen para este desescalamiento que es cada vez más urgente. Sasi. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Justamente les voy a preguntar en ese sentido, empezando contigo, Diana. Vamos a hablar sobre la cobertura que se le está dando a concretamente esta crisis actual en Catatumbo. ¿Cómo es que se está desviando la atención y esta prensa uribista está manejando este relato? Sí, en este momento hay dos tipos de relato que yo considero conspiracionista. Uno es el relato de la derecha colombiana. De hecho, desde el 15 de enero, cuando se suscitan estos hechos, pues vemos la postura de los políticos de carrera del propio norte de Santander, empezando por el gobernador del departamento, inflando las cifras. En ese momento, hace 4 días, la Defensoría del Pueblo hablaba de por lo menos 450 personas, familias desplazadas, mientras sin ninguna fuente extra, el gobernador del departamento, que es un gobernador pues plegado a la derecha colombiana, hablaba de 2.000. Entonces viene la operación política aliada, obviamente, de este tipo de fuentes, porque lo que se busca es no solamente dar un golpe de opinión sobre Gustavo Petro, sino dar un golpe de opinión sobre todo el andamiaje de la paz total, ¿no? Y para ello, pues esto ya lo hemos visto antes, también con el ELN, el año pasado, en septiembre, cuando se puso una bomba en Arauca y fueron asesinadas 2 personas, 2 militares, y fueron heridas otras 26 personas. El esquema volvió a ser el mismo, las fuerzas políticas del uribismo, básicamente guionando a la prensa de RCN, guionando a Semana, que está haciendo hoy pues una fiesta de la tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo de Catatumbo. Es bastante desafortunado leer los cabezales de la señora Vicky Dávila. Es como si lo disfrutaran. En efecto, hay algo de ello, ¿no? Es el mejor territorio posible para la derecha colombiana. Bien sabemos que todo el discurso guerrerista de ellos, eliminatorio de parte de ellos, que cae contra la población civil, en realidad lo que encubre es una estrategia de contención y sostenimiento de la guerra, porque en última la guerra es mucho más rentable que la paz. Ahora bien, hay un contrarrelato que también se viene fustigando bastante de parte de algunos actores de la derecha venezolana aliada con la derecha colombiana, que están hablando pues obviamente de esto como si fuera un subterfugio personal de Gustavo Petro. Gustavo Petro está en campaña. Esto es lo que están diciendo algunos sectores de la derecha venezolana, esgrimiendo obviamente el valor geopolítico que implica pues esta zona fronteriza. Lo que se desentiende de este tipo de cosas es otra vez la fuente primaria, dónde está el sujeto social afectado, hablando y a través de qué canales. El CPDH, el Comité Permanente para los Derechos Humanos, ha hecho en este momento una presencia muy difícil para tratar de revincular las voces, sobre todo de las personas afectadas, y ha denunciado entonces el asesinato de militantes de la Unión Patriótica, de militantes de los firmantes y las firmantes de paz, y la amenaza sistemática contra estos sectores. Es allí donde nosotros ponemos el foco, donde se está tensionando la cuerda, en todo caso, si no es sobre las fibras de las historias de los diálogos de paz, el del 89 y el del 2016. Lo grave del andamiaje comunicacional hegemónico de la derecha colombiana es que no es la primera vez que buscan someter al país a un estado de zozobra, repito, mediática. Recordemos que Iván Duque gana la campaña presidencial del 2018 en alianza con los medios estratégicos de la derecha colombiana, diciendo vamos a hacer trizas la paz. Es decir, el proyecto social del uribismo es un proyecto en sí mismo guerrerista, no está interesado
ni en someter a las organizaciones militares, sino al contrario, en proyectar una guerra a destiempo. De ahí que es tan importante que otro tipo de medios, en este caso hablamos de Señal Colombia, acá tenemos al profesor Jaramillo que hace parte de otra estrategia, ¿no? Que hace parte de una estrategia de sostener a toda costa la paz. Es más, el senador Iván Cepeda, que ha sido uno de los garantes de paz históricos en nuestro país, lo ha refrendado con mucha fiereza. En este momento, la peor derrota que nosotros y nosotras, como colombianos y como colombianas, podemos tener es el sostenimiento de la guerra. Es algo que solamente puede beneficiar a los circuitos de la guerra que se han perpetrado a través de las organizaciones paramilitares, como ustedes bien lo decían, hace por lo menos 40 años, asumido esto por Salvatore Mancuso desde Medellín. Otros, como el paramilitar Don Berna, también asumieron que participaron económicamente de la campaña presidencial del señor Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Es decir, que cuando nosotros hablamos de paramilitarismo, hablamos de rutas estratégicas, hablamos de un esquema de desposesión, estamos hablando no de la particularidad que se desata en el Catatumbo desde el 15 de enero, sino de una historia y de una estructura y de un proyecto nacional cimentado, entre otras cosas, por el discurso hegemónico de la prensa guerrerista. Muchas gracias, Carolina. Vamos contigo, Mauricio, en la misma línea. ¿Cómo es esta prensa uribista y qué conspiraciones están sacando en este momento? La prensa está mucho más seducida por la guerra, como dice Diana. Desafortunadamente, algo que ha quedado sepultado debajo de esta tragedia, especialmente en las narrativas de los medios de comunicación, es lo que se había avanzado precisamente con el ELN. Nunca ha sido noticia, por ejemplo, que durante los 6 meses de cese al fuego no hubo homicidios en regiones del país que estaban azotadas por la violencia, donde el Estado ha sido estructuralmente, donde ha estado más bien ausente durante décadas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el cubrimiento mediático, como bien lo dice Diana, de las operaciones militares en la época de Uribe, en la época de Duque, en la época de Santos, versus como los medios, por ejemplo, La Paz básicamente pasa de agache, no es noticia. Estos 6 meses obviamente no se sintieron en las grandes ciudades, como sí, por ejemplo, en el Catatumbo. También nos lo decían esta semana los líderes sociales con los que hablábamos. Y lo otro tampoco que se ha dicho es que, por ejemplo, se llegó a 29 acuerdos con el ELN. Ningún gobierno en la historia de Colombia había avanzado tanto en esta negociación de paz. Entonces, ¿qué es básicamente lo que dicen los medios de comunicación de una manera muy simplista? Que el único camino es el de la guerra, que el ELN no quiere paz. Obviamente es innegable, la posición de la guerrilla es indefendible. Acá se han cometido crímenes de guerra, se han cometido crímenes contra la población es la que está pagando los platos rotos de esta guerra. Pero una cosa es, y esto sí que los medios de comunicación juegan con esto, todas aquellas personas, creo que Diana ha sido víctima como yo de esto, todas aquellas personas que desde un medio de comunicación defienden la paz son acusadas de terroristas, son acusadas de guerrilleras, son acusadas de aquiescencia con la violencia armada. A nosotros nos suelen decir, por ejemplo, cuando denunciamos lo que está pasando en Gaza, que somos simpatizantes de Hamas. Esa misma lógica se ha terminado por aplicar con lo que está pasando en el Catatumbo. Estas personas, por ejemplo, cuando van a hablar de lo que está pasando, los grandes medios, como en el caso que mencionaba Diana, Semana, RCN, la FM, Caracol, no hablan con líderes sociales, no hablan con los campesinos, no hablan con las asociaciones de víctimas. ¿Qué hacen? Cogen a un analista en materia estratégica, en materia de defensa, les encanta llamar a exministros de defensa, que todos están cortados, como decimos en Colombia, con la misma tijera, y que hablan sobre la necesidad de que haya más presencia armada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la paz nunca es noticia, la paz nunca ha sido noticia, los avances que se han logrado, que son históricos, no se dimensionan, pero cuando hay guerra, cuando hay violencia, cuando hay desplazamiento, ahí hacen todo un despliegue mediático espectacular. Y lo que también insisto, porque yo obviamente no tengo esa vocería, yo no soy un líder social del Catatumbo, pero puedo decir que esta semana hemos entrevistado a varios de ellos. La queja constante de esas autoridades es que estos medios de comunicación nunca aparecen para hablar de las necesidades. Por ejemplo, este gobierno, también hay que decirlo, aunque ha habido ahí también retrasos, estamos lejos de la meta que se han impuesto. Cuando hay, por ejemplo, entregas de tierras, cuando lo hace la Agencia Nacional de Tierras,
No hay un solo medio de comunicación de los grandes conglomerados que esté allí para ver cómo esos campesinos reciben tierras. Entonces lo que vemos es un discurso mezquino, selectivo, donde lo único relevante en materia noticiosa es la guerra y la violencia, obviamente, de las guerrillas marxistas o de izquierda, y obviamente cuando hay avances en el proceso de paz, pues no hay nada, y esto sí, coincido con Diana, tiene que ver con una costumbre, con una especie de fetiche que tiene la sociedad colombiana respecto a la guerra, y de la que desafortunadamente los medios de comunicación son grandes responsables. Víctor. Diana, Mauricio, gracias por estar hoy en Base Comanche. Yo esta semana me he quedado con una frase de un artículo precisamente de Mauricio, y es la siguiente: no hay que dejar que la paz se desvalorice de cara a la ciudadanía colombiana. Con vistas al futuro, ¿por qué es tan importante conseguir este objetivo de la paz total con las elecciones de 2026 en el horizonte? ¿Y cómo se consigue después de tantos obstáculos a los que se ha visto sometido el proceso de paz, como lo último visto en el Catatumbo? Diana. Eso es muy importante lo que estás diciendo y la frase fuerte y poderosa del profesor Mauricio, porque la paz se construye a través de las relaciones con la sociedad civil. La paz no solamente es el establecimiento bilateral de un diálogo entre dos actores armados. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha comprobado que por lo menos el 90% de las víctimas letales de la violencia desde los años 80 hasta el presente son civiles. El recurso de la paz tiene que pensar, obviamente, la participación social, y en ello el gobierno ha sido muy explícito. De hecho, retomando un poco lo que decía Mauricio, es importante, por ejemplo, pensar que el año pasado, cuando, diríamos popularmente, ya se estaban calentando motores entre la confrontación entre el Frente 33 y el ELN, justo en noviembre, el 18 de noviembre, se da a conocer que se funda la primera reserva campesina del Catatumbo, de la mano de la Agencia Nacional de Tierras. Como bien decía el profesor Mauricio, ¿quién estuvo cubriendo esto, ¿no? Entonces ahí es importante pensar cuáles son los actores civiles que le dan relevancia a un proceso de paz. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Y cómo están participando los civiles y las familias no organizadas para la paz? Y ahí es muy interesante la discusión que se le está dando también al ELN, que no es una discusión presente, nuevamente, esto tiene una historia, cuando el domingo acepta que asesinó a esta gente básicamente porque eran aliados de la guerrilla. Ese móvil de pensar a la sociedad civil como expresión del factor armado es un móvil de contrainsurgencia implantado con fuerza, sobre todo desde la masacre del Mozote en El Salvador hacia el sur de América Latina. Por eso es tan reprobable la apuesta militarista del ELN, porque bajo ese mismo argumento se perpetró un genocidio desde los años 80 hasta los 2000 contra otra organización que pensó el recurso de paz a través de la participación social, que fue la Unión Patriótica. Fue el mismo argumento que usaron los agentes del Estado y los agentes del paramilitarismo para perpetrar una racia, en realidad, contra el tejido social organizado que respondía, en este caso, a la apetencia de paz que había abierto la puerta, cuya puerta había sido abierta por el presidente Betancur en los años 80. Hoy ese móvil de la guerra, de no permitir el asociacionismo en torno al recurso de la paz, ya, digamos, tiene un camino y también tiene una respuesta. La paz empieza por respetar la historia misma de la paz, por respetar los acuerdos de paz del 89, del 2016, por respetar a los firmantes de paz de las FARC, a los firmantes de paz y a las familias de las extintas FARC. En este caso estamos hablando de las ETCR, de los territorios de reincorporación que hoy están viviendo focalizadamente una guerra sistemática, una persecución sistemática. Hay que exigirle a la sociedad civil que se pueda movilizar en torno a la paz, y creo ahí que ha sido muy interesante la agenda que ha abierto el gobierno colombiano bajo una forma muy particular de intervención sobre el territorio que nosotros desconocíamos durante los 20 años de hegemonía del uribismo, por lo menos 20 años, que obviamente pues era
asesinar, ¿no? Asesinar, desaparecer, donde el ejército de facto tomaba prácticas del paramilitarismo y el paramilitarismo tercerizaba lo que era costoso políticamente para el ejército. Hoy de lo que se está hablando es de recomponer el diálogo y buscar nuevamente los canales de paz. Y fue obviamente muy dura la apuesta de Gustavo Petro, asociando obviamente al ELN con prácticas paramilitares y narcotraficantes, y sin embargo creo que hace parte de un debate nacional. Es decir, Gustavo Petro no está hablando solo, está hablando de prácticas que tuvieron consecuencias genocidas contra la población, que tuvieron el objetivo de diezmar a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, negras, afropalenqueras. El proceso de transformación que está viviendo Colombia hoy requiere que esas prácticas de guerra asociadas básicamente a esta frase tan poderosa que se hizo tan poderosa en la época de Reagan, que es sacarle el agua al pescado, ¿no? Es básicamente atentar contra todo el tejido social, buscando sostener un estado de guerra mediante una confrontación, diríamos, copartita entre muchos actores armados, pero que no buscan en última la eliminación del actor armado, sino la eliminación del tejido social. Es a ello a lo que se apunta en este momento. El tejido social tiene que ser respetado. Voy contigo, Mauricio, y en la misma línea sobre la importancia, cuánto de importante es sostener, defender ese objetivo de paz total y cómo se consigue tomando de referencia el momento actual de ese proceso de paz. Sí, Víctor, es muy difícil por lo que te decía. Colombia es una sociedad que tiene la guerra pues un fetiche históricamente. Esto sobrepasa las capacidades del gobierno de Petro. Pero entonces yo lo que creo ahí es que pues el gobierno no puede caer y en general el progresismo en la tentación punitivista. Ahí yo creo que hay un mensaje muy desafortunado del presidente que en medio de esta guerra mediática en un momento dado, yo creo que se le calienta la cabeza y dice, bueno, si el ELN quiere guerra, pues guerra tendrá, que es un poco yo creo que la tentación que siempre tienen los gobernantes. Acá, por ejemplo, cuando hay una situación de inseguridad, los alcaldes y los gobernadores lo que tienden a pedir es más pie de fuerza, porque es así, insisto, la salida que históricamente el Estado colombiano ha utilizado desde las épocas de Marquetalia, con las primeras guerrillas, siempre se ha pensado que la salida militar es la más efectiva. Cada vez que el proceso entra en una toca fondo por este tipo de incidentes que son gravísimos, no hay que bajarles la gravedad, hay un sector del mismo centro o del mismo progresismo o del mismo liberalismo que son corrientes que deberían siempre defender la paz, terminan cayendo en esta tentación. La gente, te pongo el ejemplo, Petro anuncia una visita relámpago a Haití, un Haití del que siempre hablábamos que tiene que haber compromiso, que no solamente podemos hablar de Haití cuando matan a Juvenel Moïse, o cuando hay un terremoto, o cuando hay una preguerra civil, o cuando se habla o cuando se presume un fraude, como pasó en el 2015. Se habla mucho de que la región tiene que estar con Haití. En plena coyuntura, Petro va a una visita relámpago, 4 horas estuvo en Haití simplemente firmando una serie de acuerdos que venían del año pasado, y aquí se arma un escándalo porque la gente lo que quiere es ver, como en la época, no sé si se acuerdan, Laura se debe acordar de esto, Fujimori entrando en un blindado con el chaleco antibalas, con un casco de guerra, como si estuviera liderando la operación de recuperación de los rehenes retenidos por el movimiento revolucionario Tupac Amaru a mediados de los 90 en la residencia del embajador de Japón. La gente quiere que se solucione de un momento a otro. La izquierda, y acá tiene que asumir un costo político que es muy grande, y es que llegar a la paz de manera estructural, invirtiendo socialmente, esto que reconoce Galton como paz positiva, es mucho más difícil de transmitir. Pero la buena noticia es que los territorios que uno podría considerar como periféricos, en esos territorios en el último tiempo se ha impuesto el voto por el progresismo. Ahí fue donde más se apoyó, por ejemplo, el acuerdo de paz con las FARC, donde más se ha vivido el conflicto, ojo con esto, donde más se ha vivido la guerra en Colombia, se tiende a votar más a la izquierda, se tiende a ser más sensible frente al progresismo. El problema es que es gente que no siempre tiene cómo llegar a votar. El problema es que es gente que no siempre tiene cómo, lo decía ahorita Diana, es gente que no tiene acceso a los medios de comunicación. Por eso es tan importante que a esos territorios periféricos se les dé voz, porque la paz está desvalorizada, insisto,
porque la narrativa está en manos de las capitales económicas y de los medios corporativos. Pero si las regiones que han vivido la guerra, si los líderes sociales, si los sindicalistas, las lideresas campesinas empiezan a hablar de lo que está pasando en su territorio, podemos revalorizar la paz, porque desafortunadamente, como yo decía hace un rato, incluso algunos sectores liberales y progresistas tienden a ser muy duros y tienden a caer en este efectivismo buquelista que pasa por lo militar, por las botas, por el efectivismo. Entonces creo que es un momento para recordar que entre más se toque fondo en términos de violencia, más se necesita la paz. Y cierro con una cosa que es una desventaja que tiene Petro. Al ser un líder progresista, ojo con lo que voy a decir, Petro termina teniendo menos agencia para negociar con las guerrillas, porque el lugar es un lugar común, además estúpido. Es que como es un gobernante de izquierda, supuestamente está, como decimos acá, amangualado, es compinche, hay una especie de pacto secreto. De golpe la derecha tiene más agencia, porque cuando la derecha, cualquier concesión que haga frente a las guerrillas es una concesión en nombre de la paz. La derecha sí está negociando con sus enemigos. Entonces eso requiere de que haya una izquierda que no se acompleje más, de una izquierda que recuerde que cree en las causas objetivas del conflicto. La izquierda tiene que rechazar las salidas basadas exclusivamente en la autoridad y en el punitivismo, y creo que en eso juega mucho que el progresismo esté unido y no caiga en la tentación del punitivismo. Importante también luchar en términos de batalla mediática, porque ahí se construyen los sentidos comunes, por eso son importantes alternativas e iniciativas como Canal Red y por supuesto Canal Red en Latinoamérica muy prontamente, que entra a irrumpir. Muchísimas gracias a Diana Carolina Alfonso, historiadora, y a Mauricio Jaramillo, periodista corresponsal nuestro de Diario Red allá desde Colombia. Nosotras hemos llegado ya al final de nuestro programa y como siempre les dejamos un tema, esta vez de Luis y Julián, Misa de Cuerpo Presente. Hasta la próxima semana.